Hola, muy buenas, bienvenidos al canal de Peliculeo. Vamos a hacer la biografía hoy de Giuseppe De Santis. Muy bien. Giuseppe De Santis nace el 11 de febrero de 1917 en la ciudad de Fondi, cerca de Lazio. Este era hijo de Oreste, un matemático reputado en su momento, y de Teresa Goduti. Se interesó desde muy pequeño por la literatura. De hecho, estudió filosofía y letras en la Universidad de Roma, pero lo dejó para dedicarse a lo que era su verdadera vocación, la cinematografía. Durante su juventud se relacionó con un grupo de jóvenes intelectuales que se agrupaban en torno a la revista Meridiano di Roma y alrededor de la Galería de Arte Cometa. El grupo elaboraba por aquella época una visión artística global volcada hacia la interdisciplina y marcada por la racionalidad y la concreción. Fueron estos los principios que Giuseppe comprendió que podían ser ilustrados mejor en el cine. Durante los años 40, De Santis acude al Centro Experimental de Cinematografía de Roma, en el cual pudo tener sus primeros contactos con otros directores y también hacer sus primeros papeles como director. Algunos directores con los que estuvo fue Rossellini y Visconti. Después de varios meses de experiencia, De Santis logra hacer su primer cortometraje en 1948, llamado Casa Tragica. Non muoverti. Se chiamo gente ti linciano. Dov'è Giovanna? Calmati, adesso ti spiego. Fermati! Ah, devo calmarmi. Tu rubi, ammazzi, mi porti via la moglie e io devo star calmo. Se non ti sparo è per lei. Ma se non la trovo più ti giuro che ci lasci la pelle. Fila adesso, portami da lei. Sì, ti ci porto. Ma stammi a sentire. Una volta eravamo amici. Io ti ridò i soldi. Casa Trágica trata la lucha de unos campesinos de una corporativa contra unos terratenientes. En esta se pueden observar exigencias narrativas americanas, tales como mucho drama y erotismo. Con Casa Trágica, Giuseppe hace tres cosas interesantes. La primera es que hace un análisis riguroso de las fuerzas sociales del momento, también hace una visión directa de la realidad social de ese momento, y la tercera se sale de lo normal, que siempre en este ámbito destacan por salirse de lo normal. Entonces lo que hace Giuseppe es salirse de las principales características del cine soviético y del italiano y hace más un cine americano. En ese momento hacerlo en Europa era distinguirse bastante. Vamos a hablar de otra obra de Giuseppe De Santis, Arroz Amargo. Fermo, sparo! Fermo, sparo! Levati di mezzo, tu stupida! Rischiati le bottiglie. Va con loro, aspettami. Levati! En Arroz Amargo podemos ver la historia de una chica que es cómplice de un robo, pero decide huir de ese mundo y empieza a trabajar como jornalera. Más tarde se encontraría con su pareja, la cual fue la que le incitó a robar anteriormente, y esta le confiesa que va a robar toda la cosecha en la que haya estado trabajando durante esos meses. En esta película también podemos observar un análisis político bastante marcado por la lucha de clases que había en ese momento. Por esta película, De Santis y su guionista Carlo Lisani son nominados a Hollywood para unos Oscars. Al año siguiente, en 1950, De Santis hace una nueva película llamada, la pongo por aquí, que básicamente la traducción es No hay paz entre los olivos. Alto là! Che sei pazza? Vuoi prenderti una fucilata? Ma io abito lassù, devo andare a casa. Mi dispiace, ma di qua non passa nessuno. E che, devo passare la notte qua allora? Questi sono gli ordini. Deve finire prima l'operazione. E se dura una settimana? Una settimana? 2 ore sono pure troppe. Abbiamo circondato tutta la montagna. Esta película trata básicamente de un soldado que era pastor antes de ir a la guerra y cuando vuelve se encuentra con que le han hurtado varias de sus cabras y ovejas. Este trama de las ovejas, pastores, cabras, aparece un romance en el que aparece nuestro protagonista Francisco y Lucía, que es interpretado por la actriz Lucía Bosé. En 1952 haría otra película llamada Un marito per Anne Saccheo, que es básicamente un marido para Anna Saccheo. Vuoi accendere?
Grazie. Prego. Vieni al posto mio e io passo là. Ma perché? A sedere, uè! Si duerma, si non duerma, bella mia. Básicamente trata de una criada que es demasiado bella para ser criada y le surgen varios problemas por ello. Giuseppe De Santis elige dejar un poco de lado los temas que se venían dando en sus anteriores películas, que trataban un poco así la dinámica italiana, temas italianos, del pueblo italiano básicamente, y decide irse un poco más al americano. Otra vez le gusta llevar todo al americano. En 1954 Giuseppe De Santis saca la película Con Días de Amor. 2 años más tarde, en el 56, saca Hombres y Lobos. Estas dos películas le ayudaron mucho, ya que volvió a los temas habituales de Italia, pero fueron bastante novedosas también, lo cual le llevó a ganar en el tercer festival de San Sebastián, de cine de San Sebastián. Ganó un premio llamado La Concha de Plata. 2 años más tarde, en 1958, Giuseppe De Santis publica una nueva película. En este caso sería La Strada Lunga un Anno, que en español significa El largo camino de un año. Esta película la graba en una de las penínsulas de Croacia, en Istria. Después de grabar esta película, Giuseppe entra en una crisis de inspiración. Está cansado y se ve incapaz de seguir ese ritmo que había llevado durante estos últimos años. Esta sería su última película con sus temas más típicos de neorrealismo, y se dedicará más a la comedia italiana. A partir de estos años, en 1960, vuelve a hacer otra película llamada La Garçonnière, que básicamente significa el piso del soltero en francés. Trata de algo parecido a un soltero, que hay una pareja en la que el marido tiene un piso que solo usa para ir con otras mujeres que no son su esposa, obviamente. Ella se entera, obviamente se separan, pero bueno, terminan estando juntos al final de la película. En 1964 publica una película más que se llama Italiani Brava Gente, que significa la buena gente italiana. Esta trata de un conflicto bélico entre Rusia e Italia y básicamente es la retirada de las tropas rusas sobre Italia. Por último, mencionar una película que no tuvo tanto éxito, pero no porque fuese mala, sino porque no tuvo tanto entusiasmo como las anteriores, pero en calidad era igual que las anteriores o incluso mejor. Esta se llama Un apprezzato professionista di sicuro avvenire, que en castellano significa un apreciado profesional con un futuro seguro. Ya para acabar, Giuseppe De Santis no se ve conforme con esta época y tampoco se adapta muy bien a las nuevas tareas, entonces lo empieza a dejar ya por estos años. Para acabar voy a mencionar un poco las características cinematográficas de Giuseppe De Santis. Como ya decía al principio, una visión directa de la realidad humana y social, también un riguroso análisis de las fuerzas sociales, y ya por último lo de que se salía de lo tradicional italiano y se iba mucho a lo americano. Usaba la grúa para grabar, entonces era bastante novedoso. Creo que de ahí se debe que haya destacado en su época. Eso sería todo, espero que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido un poco de Giuseppe De Santis.